Mi nombre oficial es Antonio Carlos Villarreal Bremer, aunque todo el mundo me conoce como Tony Villarreal. Soy ingeniero industrial graduado de Georgia Tech con maestría en administración de empresas y doctorado en física cuántica. Desde Georgia Tech trabajé en un proyecto muy importante de unas corporaciones de Atlanta, donde desarrollamos unos algoritmos que van a ser revelantes más adelante. Yo contaba con de 30,000 estudiantes, era el tercero con más tiempo de computación. Mi familia siempre ha estado pegada con los centros de poder, con el Partido Revolucionario Institucional, con la postulación de Carlos Salinas de Gortari en lugar de el regente de la Ciudad de México. Se vino todo un cambio político y económico en México que dio lugar al conflicto de Chiapas y todo eso, y mi familia también se dividió. Casi todos se quedaron con el PRI y yo me fui con el PRD. Desde Cuauhtémoc Cárdenas empezamos a apoyarlos con dinero, y cuando llegó Andrés Manuel, empezamos a hacer reuniones en casa de Lucas de la Garza, que había sido el secretario de gobierno de Jorge Treviño, socio de papá de toda la vida, accionista de las fábricas de nosotros, por otro lado, yo había construido el Centro Médico Hidalgo, el centro médico más grande de toda Latinoamérica, para salvar al Hospital Muguerza de la quiebra. Ahora es una organización de 12,000 millones de dólares. Y ahí los doctores, los hermanos Febronio Peña Garza y Ricardo Peña Garza tenían mucha amistad con Andrés Manuel. Y en su casa tuvimos una serie de sesiones. Yo llevaba a papá les aportaba recursos económicos, y también empecé a hacer con ellos reuniones en el Centro Médico Hidalgo, que yo desarrollé. Y mis conversaciones con todos ellos siempre eran de que México tenía muchísimo potencial, pero nuestro sistema judicial nos estaba hundiendo desde entonces. Y el sistema judicial es el que propicia toda la actividad económica. Si el sistema judicial está anticuado, el sistema económico no va a poder avanzar. Y eso es lo que le pasa a nuestro país, porque propicia toda una corrupción económica exagerada. No estoy peleado de que se hagan negocios. Yo vivo de los negocios, me encanta que la gente haga negocios, y se ha progresado muchísimo. Tenemos que poner todo en perspectiva, ¿verdad?, para ver dónde estamos. Nosotros, yo con mi abuela y mi padre, llegamos a crear 35 fábricas en el país, y en el extranjero también teníamos fábricas con tecnología mexicana, la vendíamos la tecnología, y éramos de los más ricos del mundo. Y teníamos 3 carros, teníamos una televisión. Ahora todo el mundo tiene 3 carros, y todo el mundo tiene 3 o 4 televisiones. O sea, hemos avanzado muchísimo. En esa época, aquí en Monterrey, la gente vivía en tejabanes en el río. Ahorita no hay ningún tejabán, y no creo que haya mucha gente aquí en Monterrey que se puede decir que no tiene un hogar. Esa es una cuestión bien importante de México. Somos, yo creo que el país más capitalista de todo el planeta. ¿Por qué? Porque aquí hay un respeto
inclusive en el sistema judicial. Esa es la gran cosa del sistema judicial, que la propiedad privada se respeta a toda costa. En Estados Unidos, que se creen capitalistas, si no pagas el predial, a los 6 meses te están rematando tu casa y te están sacando. Aquí no hay forma que te saquen de tu casa. Y eso es un gran logro. Nada más que por otro lado están pasando cosas en el sistema judicial que las comentamos con Andrés Manuel y se comprometió con nosotros a hacer algo al respecto. Y lo hizo. Cuando empezó el sexenio, lo primero que hizo fue al despacho de abogados de la Ciudad de México más corrupto, lo desintegró y al líder lo metió a la cárcel. Aquí en Monterrey, en ese mismo periodo, estaba pasando algo similar o peor de lo que estaba pasando en la Ciudad de México, y a mí no me lo platicaron. A mí, en lo personal, me pasó. ¿Qué pasó? Aquí el despacho más importante es el despacho Santos Elizondo. Tiene tentáculos en todos lados, principalmente en la política, y todos lo sabemos. El que encabeza el despacho es Luis Mendoza Garza. Huicho lo conozco desde niño, es amigo de mis hermanos desde los 7, 8 años. Se quedó a dormir en mi casa, trabajó en las empresas de nosotros, papá le ayudó a que se fuera a estudiar al extranjero, etcétera, etcétera. Papá me pidió que le ayudara a hacer el testamento. Huicho se inclinaba por un fideicomiso y yo le dije que absolutamente no. Pero yo andaba muy ocupado con mis negocios. Yo tengo 12 empresas, constructoras, mi esposa es doctora, hospitales, etc. Y papá hizo su testamento con Huicho, me lo pasó y lo estudié superficialmente y me pareció aceptable. El problema fue que lo hicieron muy mañoso. De todos mis sobrinos, se aportaron a la notaría las actas de nacimiento de todos mis sobrinos, con excepción de las de mis 2 hijos. Y el notario no dijo nada. Y, por supuesto, en el testamento le pusieron nombres falsos a mis hijos. ¿Por qué? Porque había una cláusula en el testamento que si a mí me pasaba algo y por algún motivo mis hijos no podían heredar, mi herencia pasaba a mis hermanos. Entonces, esto lo acabo de descubrir hace meses, porque todo esto es, para empezar, yo jamás me imaginé que pudiera pasar esto, y fue algo que se ha venido todo muy rápido. Papá me decía que me iba a dejar $2 millones para ya no volver a tener problemas de liquidez. Aparte de acciones y de terrenos y otras cosas. Desde que papá se enfermó, mis hermanos empezaron a sacar ilegalmente dinero de las cuentas de papá. Y se empezó a crear un ambiente medio raro con la enfermedad de papá y todo. Es importante hablar de esto porque esto está no solo corrompiendo a todas las instituciones de nuestro país, sino está ya inclusive destruyendo la familia, que la familia es el órgano más esencial para la prosperidad de un país. Les voy a platicar. Las sucesiones testamentarias, como cualquier otra persona física y moral, se tienen que dar de alta ante el SAT.
y de esa forma obtiene un RFC. Y lo más común es, después de ya darse de alta y obtener el RFC, abrir una cuenta bancaria para poder llevar una contabilidad de todo lo que está pasando. Mis hermanos no hicieron nada de eso. Se corrompieron con la juez, no dieron de alta la sucesión testamentaria ante el SAT para poder actuar oscuramente, ¿verdad?, sin que nadie se diera cuenta. Y empezaron a hacer asambleas en la fábrica de la familia, que es una corporación que ya tiene 40 años y activos alrededor de 1.500, 2.000 millones de pesos. Tenía cuando falleció papá. Entonces ellos empiezan a hacer asambleas de consejo clandestinas. ¿Por qué? Porque si quieres usar las acciones de papá, papá ya murió, y esas pasan a la sucesión testamentaria, y la sucesión testamentaria adquiere personalidad una vez que se da de alta en el SAT, como todos lo hacemos, todos los mexicanos lo tenemos que hacer. Es un artículo constitucional, ellos no lo hicieron. Entonces no pueden hacer asambleas de consejo. Aparte, si quieren sacar dividendos, en las empresas tenemos que crear lo que se llama una cuenta fiscal de accionistas. O sea, cada accionista le hacemos su cuenta y ahí le depositamos sus dividendos, y ahí mismo les hacemos las retenciones, y ya viene el SAT y recoge su dinero. Eso se hace en base a los RFCs, pero si no cuentas con un RFC, no se puede hacer eso. Entonces, la albacea se empieza a complicar esto tremendamente. ¿Por qué? Porque la albacea dice que va a recoger el dinero de un cheque con los dividendos de la sucesión testamentaria, y que los bancos no le quisieron abrir una cuenta de cheque. Pues es obvio, ¿verdad? Porque todo esto se hace para impedir la evasión fiscal y el lavado de dinero. Y como no tenía dónde depositar, estamos hablando de cientos de millones de pesos, como no tenía dónde depositar el dinero, va y lo regresa a la fábrica. O sea, el dinero ya había salido de la fábrica como dividendos, ya habían hecho retenciones de impuestos, todo tipo de retenciones de impuestos, que no sabemos para qué, porque si haces una retención de impuestos y no hay un RFC, pues ¿cómo vas a pagar los impuestos? Entonces, esto se ha complicado a grados increíbles, porque ya es miles de millones de evasiones de impuestos, miles de millones de sacar el dinero y regresar, lo que es lavado de dinero, y empiezas a involucrar más gente. Las asambleas que hacen, están todos los abogados, no todos, pero 5 o 6 abogados de Santos Elizondo involucrados, porque uno tiene que ir a hacer la asamblea, el otro es el secretario, el otro la tiene que ir a la notaría, están envueltos notarios en todo esto, porque no hay RFC, ¿verdad? Y se están moviendo miles de millones de pesos. Lo otro es que la asamblea dice, la albacea dice que no se pueden abrir cuentas de banco. Después de 10 años de estar cansado de todo esto y de cómo está creciendo, me puse a ir a los bancos, ¿verdad?, a preguntar, y nos empezaron a decir que sí se pueden abrir las cuentas de cheques para la sucesión testamentaria. Trajimos las pruebas al juzgado, y la juez ya está involucrando a los bancos con cartas falsas de que no se pueden. O sea, esto
empieza a crecer de una forma exponencial. Por ejemplo, hemos puesto denuncias ante la Fiscalía 20, ante la Fiscalía General de la República tenemos 2 o 3, ante la Comisión de Anticorrupción del Congreso tenemos como 5, ante la Judicatura del Estado otras 5, y toda esa gente está siendo corrompida por este asunto, para que no resuelvan a mi favor y tengan que ir a la cárcel todos los involucrados, porque ya son muchísima gente. Y hemos ido hasta la Secretaría de la Presidencia, tenemos, y llegué a tener el récord nacional de amparos, 189 amparos, etcétera, etcétera. Claro que nuestra familia está totalmente destruida, están todos contra todos, ¿verdad? Y eso es bien importante porque puede haber familias muy unidas, ¿verdad? Y viene un yerno, alguien que se casa con una de las hijas, ¿verdad? Y se asocia con estos abogados y viene y causa este tipo de problemas. Tenemos que estar al tanto. Ya están suscitándose estos problemas en muchas otras familias y en otras partes geográficas de nuestro país. México es uno de los países con una relación de activos a deuda mejor de todo el planeta. Si arreglamos esto, nos vamos a convertir uno de los 3 países más ricos del planeta. Tenemos la infraestructura manufacturera más grande del planeta. Tenemos la infraestructura turística de las 3 más grandes del planeta. Tenemos la mejor, me atrevo a decirlo, yo llegué a tener 35 fábricas y constructoras y todo. Tenemos la mejor obra, mano de obra del planeta. No nos compite nadie, así de sencillo. Lo único que nos falta es arreglar este problema de una corrupción excesiva. Yo no soy ningún puritano, acepto que los negocios son negocios. Es bien difícil poner la raya, pero extremos son extremos, ¿verdad? Eso es todo. Hay que saber hasta dónde llegar, ¿verdad? Hasta dónde termina la raya de los negocios y empieza la raya de la corrupción. Principalmente cuando empezamos a corromper a terceros. La nobleza obliga. Y los más obligados somos los de arriba. Si no hacemos algo con esto, va a ser como un cáncer que se va a desparramar por toda la sociedad. Si lo corregimos, ya ahorita, vemos para abajo a países como Inglaterra, que jamás nos imaginamos, Francia, traen problemas que nosotros no, y no tienen la infraestructura que nosotros tenemos ya el día de hoy para salir de cualquier problema. Muchas gracias.